allí en España. Y quiero presentar a quien tengo sentado aquí a mi lado, quien es Esteban de Gori, quien es profesor de la Universidad Austral. Quiero decir exactamente su cargo como es. Él es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador adjunto del CONICET y además es profesor de tópicos sobre Europa en la Maestría de Relaciones Internacionales. Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos acá con Gonzalo Asís tratando un poco de entender cómo algo que empezó tal vez como una cuestión que parecería personal terminó en una cuestión de Estado. Entonces, ¿dónde está el límite, a su entender, entre algo que puede ser una cuestión entre dos pares o una cuestión de Estado? Bueno, hay un límite claro que es el límite de afectación a la lógica de las economías y de las dinámicas políticas de cada uno de los países. Hay que entender esto, hay que circunscribir esto primero. Yo diría dos cosas, hay muchas más, pero habría que circunscribir estas dos cosas. Una, a un contexto de debate de las elecciones europeas. El 9 de junio se hacen en España, donde Vox se juega una partida y un intento de acumulación política, y el presidente argentino es llamado y convocado a ese meeting, a ese encuentro. Y me parece que a partir de ahí se desata una discusión interesante entre dos personajes. Uno que representa, llamémosle así, el progresismo europeo, en este caso el Pedro Sánchez, un presidente exitoso, muy eficiente. Y por otro lado, alguien que quiere representar en términos internacionales la ultraderecha. Entonces ahí se enfrentaron varias cosas que pueden poner en juego una relación diplomática. Y la otra cuestión que yo diría, que también es larga, pero lo reduzco a esto. El presidente argentino, que siempre ha criticado al Estado, a partir de muchas de sus declaraciones, la pregunta cuando va a España, ¿va como jefe de Estado o no? Este es un primer problema diplomático. Si va como jefe de facción, tiene un problema porque es lo que está pasando. Él va como un jefe de una facción política que es su construcción narrativa, su construcción ideológica, y alguien efectivamente que tiene esa mirada del Estado, tiene una crítica fuerte al estatalismo. Pedro Sánchez es lo contrario, es un jefe de Estado que no critica ni odia al Estado y que defiende las políticas estatalistas. Entonces ahí tenemos, por lo menos, diría yo, dos escenarios. Ahora, si esta dinámica se sigue profundizando, hay afectaciones. Primera afectación que uno podría decir desde Argentina. España es el segundo país inversor en la Argentina. Esto está relacionado con ¿qué? Con que ayer hubo una declaración de la Confederación de Empresarios Españoles, de Antonio Garmendia, que es el jefe de esa entidad patronal, diciendo que efectivamente estaban en desacuerdo con la posición de Milei con respecto a los dichos del presidente argentino. O sea, un apoyo fuerte a Pedro Sánchez, cosa que no sucede mucho en la política española. Entonces, las mayores empresas españolas que tienen inversiones en la Argentina hoy están poniendo un límite con un presidente con el cual además tienen muchas cosas que negociar. Por ejemplo, la repatriación de dividendos, que todavía la Argentina sigue cobrando una alícuota del 17.5%. Por lo tanto, hay una trama mucho más compleja ahí. Lo reduzco así. Una disputa por el liderazgo internacional de Milei, de la ultraderecha, un posicionamiento de Pedro Sánchez, diríamos, en un espacio progresista, y dos miradas acerca del Estado. Bueno, yo que sé que Gonzalo Asís tiene muchas preguntas, así que lo que vamos a compartir antes es lo que dice la gente en la calle. Juliana Salguero, vamos a ir a Madrid, vamos a tomar contacto en lo que ocurre entonces allí en Madrid. Es la locura, la locura de la motosierra y todo lo que conlleva. Y esto provoca lo que provoca. Y la gente no se calla y se le contesta. Así de sencillo. Y que no se puede mantener relaciones con ese individuo. Lo sentimos por los argentinos, pero creemos que son impresentables. Creo que es el mayor de los problemas que tiene España ahora y me parece anecdótico y que creo que va a pasar
con el paso del tiempo. O sea, no creo que es que nada más. Yo creo que hay que poner un poco las cosas en su contexto. Es verdad que las palabras no fueron las más adecuadas porque al final supone un ataque a las instituciones, pero también la respuesta por parte del gobierno ha sido más que exagerada. Como dice él, hay otros problemas muchísimo más importantes que eso. A ver, mi opinión, totalmente personal, es ridículo un poco por el gobierno español, que también va un poco ligado a la opinión personal que tengo del gobierno actual. Y independientemente del partido, me parece insultos descalificativos a cualquier líder o persona. Me parece como de más. Y bueno, el ministro español lo hizo, empezó y no pidió disculpas para unas acusaciones bastante graves. Bueno, un poquito el termómetro, ¿no? de la calle en Madrid, Gonzalo. Bueno, le quiero preguntar a Esteban esto, que me parece muy interesante, Marian. Recordemos que España es una monarquía parlamentaria que elige presidente. El presidente es un diputado que representa una alianza mayoritaria que lo unge como presidente. Pero España es una monarquía, no es una república. Esteban, ¿uno puede tomar una decisión como presidente español de este nivel de profundidad como de repente retirar un embajador de un país que aparte es un país muy ligado a la historia española como Argentina, sin el aval del rey? ¿Cómo es el asunto ahí técnicamente? El jefe de Estado. No, el monarca juega un... A ver, tiene un rol simbólico en principio y tiene un rol diplomático. De hecho, si nosotros observamos, el propio rey estuvo en la asunción del presidente argentino. Todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales obviamente pasan por el Parlamento, que estamos hablando de una democracia parlamentarista. Claro. Lo que de alguna manera el rey es la cabeza de Estado y de alguna manera simboliza la unión de esa España muy compleja, pero tiene un valor simbólico que tiene efecto operativo. Ahora, en relación con las decisiones diplomáticas, en principio le ocupan al gobierno, en este caso a Pedro Sánchez. Bien, y a ver, siempre hay un elemento de, por supuesto, de voluntad, otro que puede ser también el azar. Me pregunto, a la hora de analizar algo, ¿a quién siempre le conviene más que algo suceda, no? En este caso, recién hablábamos con David Ávila, colega en Antena 3, decía, Pedro Sánchez no buscó esto, a él le vino esta situación. Está haciendo su aprovechamiento también porque tiene el escenario que has planteado hace un instante. ¿A cuál de los dos le conviene más esta tensión? O esta contraposición, perdón, ¿eh? Lo que pasa es que esta contraposición, todos ganan un poco y todos pierden un poco. Yo diría que la pregunta sería a ver quién va a perder más si esto escala. La Argentina tiene, por sus restricciones, en términos de inversiones y de posicionamiento de su reputación en términos internacionales, puede ser la más afectada. Yo diría, los que tienen más posibilidades de perder es la Argentina. Ahora, eso no quiere decir que el que más posibilidades tenga de perder es el presidente argentino. Posiblemente el presidente argentino está construyendo un liderazgo internacional que esto le favorece. O sea, de alguna manera, para decirlo rápidamente, desplazó a Bukele y se constituye como una figura digamos, hegemónica en un espacio complejo que va de Giorgia Meloni, Katz, Orbán, muy importante. Sí, Donald Trump y Elon Musk, que es justamente su próxima. Entonces, yo creo que ahí hay una disputa que yo creo que él ahí va a ganar, está ganando en el sentido de consolidarse en el liderazgo de ese universo de ultraderecha. Pedro Sánchez también le sirve esta pelea porque viene de una crítica fuerte a su esposa. Hay que decir que la Fiscalía pidió archivar la denuncia contra su esposa. Hay un juez que la retoma y está recién en términos de investigación. O sea que él también ha sabido sobrevivir y actuar muy eficientemente en términos de construcción de hegemonía. Y Vox también, porque Vox necesitaba un aliado. Vox, hay que pensar, es una fuerza del 12%. Es muy minoritaria. Entonces, imagínense, el líder o aquel que intenta liderar el universo de ultraderecha llega a España, le da un gran espaldarazo. Yo diría que todos van a ganar. Ahora, a la larga es posiblemente que pierda más la Argentina que Milei. Ahora, vos sos profesor de tópicos europeos. Esto es muy interesante. Esteban es profesor en la Universidad Austral, en la maestría. Ahora,
En términos regionales, España forma parte de un conglomerado de naciones que acá en Argentina no existe, por más que está el Mercosur. No es que la Argentina es parte del Mercosur y eso nos empodera. No. España sí está muy empoderada por la Unión Europea en términos económicos y políticos. ¿Qué nivel de arrastre puede tener en contra de la Argentina, las inversiones que necesitamos, que haya una pelea entre nuestro presidente y el presidente español? Digo, ¿un derrame al bloque, decís? no quiero decir, de repente, que otros países, por defender a España, pueden agarrársela con la Argentina, por ejemplo, por una cuestión de solidaridad regional, ¿o no? Bueno, a ver, Josep Borrell, que es uno de los funcionarios de la Unión Europea, salió obviamente a apoyar a Pedro Sánchez o al Estado español, porque Pedro Sánchez logró construir una narrativa de este conflicto como una afectación al propio Estado español. En eso ha tenido una gran eficiencia el propio Pedro Sánchez. A ver, la Argentina tiene tiene una agenda interesante. En la OTAN también está España. Sí. Están algunos países de la Unión Europea. Digo, Argentina necesita inversiones. Digo, esto es como la agenda del propio presidente. No es que estamos armando una agenda que diríamos, hay una agenda que necesita la Argentina y otra agenda del propio... Lo dijo él mismo ayer en la entrevista, sí. Por lo tanto, me parece que conspira contra la propia agenda que el propio presidente ha construido como una hoja de ruta. Entonces, mi pregunta es ¿quién va a perder más? ¿Quién va a perder más? Porque efectivamente las empresas españolas en la Argentina tienen un peso importante en... Es el segundo inversor España en Argentina detrás de Estados Unidos. Vamos a seguir un poco con esta investigación de campo. Vamos a ver qué opinan en las calles de Barcelona. A ver. Discusión absurda. ¿Qué nos afecta a nosotros? O sea, es una cosa de ellos. Es lo que hacen los políticos hoy en día. Discutirse por estas cosas y no mirar para nada más. Bueno, que tenéis un presidente que está grillado. Que no sé cómo ha salido o elegido, sinceramente. Eso es lo que opino. Que no me gustan. Tampoco tengo mucha opinión porque soy bastante apolítico. Pero bueno, es que no, ¿sabes? Ha reaccionado bien. Podría reaccionar un poquito más contundente, para mi parecer. Yo cortaría de todo con el personaje este, ¿sabes? Bueno, mi opinión es que se está convirtiendo en una pelea de patio de colegio, de escuela, y creo, bajo mi punto de vista, que lo que tenía que hacer es preocuparse más de lo que ocurre en los diferentes estados, tanto en España como en Argentina, que bastante necesidad tiene el pueblo de que estén por ellos, y creo que el conflicto principalmente es entre dos personas que dirigen unos gobiernos y que no tiene nada que ver lo que ocurre en este conflicto con lo que ocurre realmente en la calle, con las personas que tienen necesidades y ellos no las cubren. Ahora están pendientes de a ver quién es más corrupto, a ver quién se droga más, a ver quién lo hace peor o quién lo hace mejor. Bueno, un poco también del termómetro en la calle, las dos principales ciudades, podemos decir, Madrid y Barcelona, en España. Había algo que me quedó de lo que dijo recién un entrevistado. Parece una pelea de patio de colegio. No sé cómo lo... O sea, es un análisis, por supuesto, mucho más mundano, ¿no? Pero... A ver, hay un proceso social de desenganchamiento o de lejanía de las personas con respecto a la política y de los partidos políticos. Esto lo vemos en la Argentina y también lo vemos en Europa. Por lo tanto, un conjunto de personas pueden creer que efectivamente esto es un problema entre políticos, entre personas, donde efectivamente aparece más como parte de un escenario de dos personas que se están peleando que como parte de lógicas de entre partidos, ideologías y demás. Hay que también tener en cuenta esto, que hay procesos globales donde muchas de las miradas ciudadanas sobre la política son de desconfianza, de bronca e inclusive de resignación. Entonces, bueno, es esto. Bueno, se pelean dos personas. Pero eso es justamente lo que hizo que eslogan, por ejemplo, como tener la motosierra, ganaran popularidad. No olvidemos que hablaban de Vox con el 12%. Milei empezó con el 17%. En las primeras elecciones, me acuerdo. La verdad que parece que todo el mundo está cambiando en términos de comunicación política. Pero tenemos información de la mano de Manu Jove. Manu, buenas tardes. Ok. María.